me da el valor esperado y el número de vean que cuando yo les hablé de resolución, el ejemplo que les puse de la resolución del micrómetro en milésimas de milímetro y en centésimas de milímetro, estaba hablando era de las unidades. No es lo mismo centésimas de milímetro que milésimas de milímetro. No es lo mismo gramo que miligramo. No es lo mismo centímetro que centímetro, que decímetro, ¿verdad? O sea, siempre hay que estar pendiente del sistema de unidades. Eso es el ejemplo facilito de comprender. Vamos a ver ahora. En la mayor parte de los casos, el mensurando Y no se mide directamente, sino que se determina a partir de otras n magnitudes. X1, X2, Xn mediante una relación funcional. El mensurando Y viene siendo la función de las X sub 1, sub 2, sub 3 hasta la X sub n. Eso es fácil de entender, son la misma fórmula que nosotros siempre hemos trabajado en física, ¿verdad? Que la magnitud Y es la magnitud independiente y la magnitud X es la magnitud dependiente, ¿verdad? Dependiente. No, la dependiente es Y y la independiente es X, ¿verdad? Al revés. Entonces, Y es la magnitud de salida del mensurando a determinar y X son las magnitudes de entrada que permiten obtener el valor del mensurando. La función debe interpretarse en el sentido más amplio, es decir, como aquella función que contiene cada magnitud, incluyendo todas las correcciones y factores de corrección. Otras palabras que entran al ruedo. Ojo con esto también. Factor de corrección. Ese factor de corrección es aquel que me dice cuál es la desviación esperada que se tiene con respecto a una medición, pero de cada uno de los mensurandos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo un error en una balanza de 0.02 miligramos. Eso es un error. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que hacer un factor de corrección. ¿Qué quiere decir eso? Que a todas las mediciones que yo les hago, le sumo 0.03 miligramos. ¿Entendido? Ese es el factor de corrección. Con respecto a la medición y a los mensurandos, ¿cuánto le voy a sumar o a restar? Vean lo que estoy diciendo con respecto al mensurando. ¿Ah? ¿Aló? ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor. ¿Te puedes repetir lo último que dijo? Pues sí, el factor de corrección se hace con respecto es al mensurando, pero dependiendo de la medición del equipo. O sea, por ejemplo, si mi equipo de medición tiene un error, una balanza que tiene 0.03 miligramos por debajo de lo esperado, del valor ideal, yo sé que esa balanza siempre tiene ese error, siempre. Tengo 5 años trabajando con la misma balanza. Esa balanza siempre me va a dar 0.03 miligramos por debajo. Siempre. Yo sé qué esperar de ella. Entonces, a las mediciones que yo les hago, yo tengo que hacerle un factor de corrección. ¿Ya? ¿Por qué? Todos los mensurandos que pasen por ahí, yo le voy a sumar 0.03 miligramos. ¿Entendido? Porque la balanza tiene un error. Entonces, los mensurandos, que son los productos que se pesen, yo le voy a sumar a todos 0.03 para que lleguen al real, al dato real. ¿Entendido? Entendido. Ese es el factor de corrección. Oye, profe, si usted le suma 0.03, entonces eso no está poniendo una mentira ahí. No, es que no es una mentira. Es que yo sé cuál es el error del equipo. ¿Ya? Yo sé cuál es el error del equipo de ensayo. Ojo que es equipo de ensayo. Entonces, esos equipos, yo tengo que tener claro cuáles son los errores que presento para poder hacer los factores de corrección.
que contribuyen con componentes significativos de incertidumbre al resultado de la medición. ¿Para qué hago eso yo? Para evitar la incertidumbre. Entre más certeza tengo, mejor. Entre más incertidumbre tengo, peor. La incertidumbre debe ser lo más pequeña posible. Más pequeño. Sí, el nivel de incertidumbre debe ser pequeño. Una estimación del mensurando, denotado como Y, se obtiene usando los argumentos estimados de la suma de las X para los valores de las N cantidades. Por tanto, la estimación de la magnitud resultante es el resultado de la medición dada por la fórmula esa que les estoy diciendo. Entonces, de la función de X. Entonces, vamos a ver la incertidumbre, cómo se calcula. En un procedimiento experimental que nos proporciona el valor de una magnitud X, el resultado no coincide exactamente con el valor real de dicha magnitud. La diferencia entre el valor real y el valor medido se llama error de la medida. Yo les había hablado de error, ¿verdad? Les dije, el equipo tiene un error y hay que hacerle un factor de corrección. Vean cómo se van amarrando los conceptos. Ah, profesor me habló sobre la palabra error. Listo. Aquí es donde viene la explicación de la palabra error. El error es la diferencia entre la medida ideal, ¿verdad?, y la medida real. El error es la diferencia entre la medida ideal y la medida real. Aquí dice la diferencia entre el valor real y el valor medido. El valor real viene siendo el valor que yo espero y el medido es lo que yo calculo. Los errores se pueden simplificar, se pueden clasificar bien. Entonces, hay errores sistemáticos y errores aleatorios. Recuerden la fórmula, error. El valor medido menos el valor real. O sea, el valor real aquí viene siendo el valor ideal. Hay dos tipos de errores, el sistemático y el aleatorio. Entonces tenemos, por ejemplo, donde delta de X hace referencia a la incertidumbre. Entonces vean que estamos hablando de la incertidumbre. La incertidumbre viene siendo la diferencia que hay entre las medidas, ¿verdad?, que nosotros tomamos. La diferencia, delta de X es la diferencia de las medidas de X, ¿verdad? Así de sencillo. Y aquí la fórmula me está diciendo. X medida se encuentra en el punto medio del intervalo anterior. Por ello, el resultado de una medida se describe siempre en esta forma. La medida es la medida tomada más o menos la incertidumbre de las mediciones. ¿Listo? Pero vamos a ver también cómo se complementa esta fórmula con respecto a los dos tipos de incertidumbre. El incertidumbre tipo A, la varianza de una función de densidad, nos da la idea de la dispersión de los valores. La incertidumbre se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Todo es con respecto a la variabilidad. Vean que estamos hablando de varianza. Podemos hablar también de desviación estándar, pero no importa. Estos son datos que son complementarios. La evaluación tipo A de la incertidumbre se utiliza cuando se realizan N observaciones independientes de las magnitudes de entrada bajo las mismas condiciones. Vean, esto está muy parecido a lo que habíamos hablado de la repetibilidad, ¿verdad?, que son las mismas condiciones. Y estando las mismas condiciones, hay diferencias en las magnitudes tomadas. Pues, aquí se da el caso de que las condiciones son las mismas. Es muy similar. Mejor dicho, es cuando la repetibilidad no se cumple. ¿Listo? Okay. Incertidumbre tipo A, cuando la repetibilidad no se cumple. Así de sencillo, porque son las mismas condiciones. Todas las variaciones de las medidas bajo las mismas condiciones. Es la falta de
repetibilidad, en otras palabras. La mejor estimación de la esperanza matemática, vuelvo otra vez otra palabra, esperanza matemática, mu sub q de una medida, de una magnitud, digo, q, de una magnitud q, que varía al azar, es la media, que se nota como sigue. Entonces vamos a tener en cuenta la media de las mediciones, en otras palabras. Como cada observación tiene variaciones aleatorias, y dichas variaciones se dan en función de dispersión, se tiene entonces, aparte de la media, es lo que estamos calculando ahí, las palabras elegantes para decir la media, hay que tener en cuenta también la variación, que es la varianza. ¿Ya? Lo mismo que hemos estado hablando siempre. Estas son palabras formales, pero realmente me están diciendo, hay que tener en cuenta los datos centrales, la media, y también hay que tener en cuenta la variación, la varianza o la desviación estándar. Cualquiera de las dos se pueden utilizar porque son complementarias, ¿verdad? Donde la varianza experimental de los datos con respecto a NSU y los grados de libertad. Se puede decir que es culpa del metrólogo cuando se da un resultado malo, cuando hay puntos por fuera de control. O sea, que es cuando me viene el resultado, que les había puesto el ejemplo del equipo analógico, que cada uno lo ve de un ángulo diferente, es culpa de la forma en que yo me ubico para ver la medición. En otras palabras. Y aquí vemos una gráfica que ustedes ya conocen, puede ser una gráfica XR, o una gráfica P, o una gráfica NP, una gráfica C, una gráfica U, funciona exactamente igual. Si está por fuera aquí el puntico ahí arriba, por fuera de control, posiblemente, eso que pasa cuando está un punto por fuera de control, por encima del límite superior, ya eso lo habíamos hablado. Hay una causa ¿qué? Una causa especial de variación, ¿verdad? Entonces, una de las posibles causas especiales de variación es la forma en que el metrólogo hizo la medición. ¿Ya ven? O sea, yo me estoy circunscribiendo a solamente el aspecto metrológico de las causas especiales de variación. Pero recuerden que no es la única causa especial de variación, ¿verdad? Una de las posibles causas especiales de variación es la forma en que se toman los datos. Pero puede pasar otras cosas, como por ejemplo, cuando hicieron el cambio en el alistamiento de la máquina, ¿verdad? Una causa especial de variación se puede presentar de esa forma también. O cuando se cambió el material, también se puede presentar una causa especial de variación, etc. Pero aquí estamos circunscribiéndonos solamente a la parte metrológica, que también puede darme pie para eso. Desviación estándar del promedio también se puede expresar explícitamente con esa formulita un poquito larga que resume todo lo anterior en una fórmula que nos permite hallar el componente de incertidumbre. Entonces, esta fórmula que anida la media y la varianza, que eso es simplemente una anidación de la media y la varianza de lo que se hace, me va a dar el resultado de la incertidumbre tipo A. Listo, pero esto es simplemente para que ustedes lo conozcan. Vamos a hacer ejercicios con esto. Y me dan otro ejemplo. Ejemplo de estudio. 6 estudiantes de un equipo de trabajo miden individualmente la longitud del laboratorio física y tienen los resultados diferentes. Miren lo que pasa. El mismo ejemplo que les dije yo. Que cada uno me trajo un resultado diferente, la misma cosa, pero aquí están con una cinta métrica. ¿Qué pasa con la cinta métrica? La cinta métrica no es tan precisa. Cada uno me va a decir un dato diferente. Porque la cinta métrica, ¿qué pasa con la cinta métrica? ¿Cuál es el problema de ella? Quiero que me digan una palabra. Cinta métrica. Creo que es muy difícil como que de calcular exactamente de dónde se va a medir por el material. Exacto. Es difícil de pronto de yo saber cuál es la medición. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el problema de la cinta métrica? Que tiene que... Una incertidumbre. Tiene un
resolución. De resolución. ¿Por qué? Porque es muy variable la forma que yo puedo interpretar el resultado. Ella de por sí no tiene una gran incertidumbre porque ella va a ser la misma. El problema es de reproducibilidad. Vean cómo están amarrándose los conceptos. Aquí el problema es de reproducibilidad, porque depende de las personas que están haciendo el ensayo. Es reproducibilidad, porque la clase tal vez no tenga problema de repetibilidad, tal vez no tenga ese problema, porque la cinta no se deforma, porque estamos midiendo el mismo salón, con las mismas condiciones, con la misma presión atmosférica, la misma temperatura, ¿verdad? Con el mismo número de personas, tal vez el problema de repetibilidad es de reproducibilidad. Vean la diferencia que hay en los procesos. Entonces me dicen los estudiantes diferentes resultados. ¿De qué depende? De la forma en que cada uno midió la cinta. Por eso el problema de reproducibilidad. Ejemplo, incertidumbre tipo A, ahí están las mediciones, se hace la suma, se toma la media, se calcula la desviación estándar, ¿verdad? Y me va a dar el resultado de la incertidumbre. Ahí está. 0.026 entre 10. Ese es el cálculo de incertidumbre.